Ya. Buenos días, jóvenes. Clase número 22 para tercero medio A, B y C. Ya aquí me comí un tercero. Es A, B. Ahí está. Vamos a hoy día una clase coyuntural debido al plebiscito constitucional que se nos avecina el día 25 de octubre. ¿Ya? Básicamente vamos a recordar, ¿no es cierto?, la unidad número 1, la Constitución del 80, definición de ley, definición de constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución de 1980. El objetivo entonces es caracterizar la evolución constitucional de Chile en el sentido de que vamos a ser testigos, ¿no es cierto?, de un hecho histórico en nuestro país. Por primera vez en la historia de Chile, los ciudadanos están siendo convocados para dos situaciones. Primero, si aprobamos una nueva constitución o si rechazamos una nueva constitución. Si rechazamos una nueva constitución, básicamente estamos diciendo que quedamos con la constitución del 80 y las posteriores modificaciones que tuvo, ¿no es cierto?, desde el 88 en adelante. Básicamente, eso significa. En el caso de aprobar una nueva constitución, tenemos dos opciones. Una convención mixta, es decir, la mitad de los redactores de la Constitución van a ser senadores y diputados en ejercicio, y la otra mitad serán ciudadanos elegidos por nosotros. De ser una convención, ¿no es cierto?, constituyente, el 100% de los constituyentes, es decir, de las personas encargadas de redactar una nueva constitución, van a ser ciudadanos elegidos por nosotros, ¿no es cierto?, en elecciones abiertas, ¿ya? Así que es un desafío y evidentemente ustedes como buenos alumnos que se están formando cívicamente, ciudadanamente, ¿ya?, tienen que estar claritos porque este es un tema que salir muy fuerte a partir, yo creo, ya de este fin de semana en adelante. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya. Entonces está clarito el objetivo. Antes de comenzar, una pregunta para los que están poniendo atención, no los que están viendo tele o jugando play, evidentemente. ¿Por qué los seres humanos necesitamos a los otros para vivir? En otras palabras, ¿por qué los seres humanos somos seres sociales? Para no sentirnos solos. Hija, Para no sentirnos solos. ya, sí, para no sentirnos solos, ¿no es cierto? La necesidad de compañía, ya, bien. Competencia. ¿Competencia? ¿En qué sentido? Sí. Como las competencias de cada uno. Las competencias en el sentido de la competición, de ser mejor que el otro, o competencias en el sentido de capacidades individuales. Capacidad individual. Ya, sí, puede ser. Pero hay una razón que es más profunda y que implica la supervivencia de nuestra especie. ¿Por qué necesito al otro? En términos genéricos, puede ser otro u otra, ¿no es cierto? Para crear una familia, algo así, crecer como raza. Para tener una familia, ¿no es cierto? Bien. Para procrear, chicos. Para hacer una guagüita se necesitan dos, un hombre y una mujer. ¿Ya? Y las crías, los bebés de los seres humanos, no son como los bebés de los animales. Ya nosotros no nacemos con garras, no nacemos caminando, no nacemos con piel, ya, o sea, no nacemos con nada que nos permita defendernos inmediatamente, sino que necesitamos un periodo de cuidado de por lo menos 10 años, por lo menos 10 años para poder valernos ya relativamente bien en la vida. Estas características de nuestra especie hacen entonces que necesitemos del otro para vivir.
y es por eso que vivimos en grupo, vivimos en conjunto, vivimos en sociedad. Pregunta, al vivir en sociedad, nosotros, ¿a qué tenemos que renunciar para poder recibir el apoyo y la ayuda de los otros? A nuestra libertad. Individualismo. A nuestra individualidad, a nuestra libertad. ¿Ya? Y la libertad, acá la vamos a entender como la entendían los revolucionarios franceses en la Constitución de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Mm? En el bien entendido que la libertad es la capacidad, ¿no es cierto?, de optar entre opciones diferentes, pero sin dañar a los demás. Y en términos simples, la libertad es aquella capacidad que tenemos los seres humanos, muchachos, de hacer lo que queramos. Sí, de hacer lo que queramos. En este hacer lo que queramos hay un límite, que es, ¿no es cierto?, el respeto al otro, el no dañar al otro. Esto entonces hace que hagamos prácticamente, como decía Rousseau, un contrato social. Yo, individuo, renuncio a parte de mi libertad para que los demás me ayuden a mi proyecto de vida. Y así cada uno de nosotros también renuncia a parte de su libertad. Por lo tanto, establecemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, entre todos. Entonces, manifestamos colectivamente, manifestamos socialmente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y esos acuerdos los escribimos. Y quien los transgrede, ya, es castigado con nuestro valor más preciado, que es la libertad. ¿Ya? ¿Qué es la libertad? Es el origen, muchachos, de la ley. ¿Ya? La ley, manifestación de la voluntad soberana, que prescrita en una constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Eso es una ley. Ahora bien, hay una ley que es la más importante de todas. Esa ley se llama Constitución. La Constitución ordena a un país, lo organiza, establece los límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Establece las atribuciones, ¿no es cierto?, de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Y establece el ordenamiento jurídico, es decir, cómo van a funcionar las leyes y, ¿no es cierto?, establece también los derechos y deberes de las personas al interior del Estado. ¿Ya? ¿Qué podemos exigirle a la ley y qué la ley nos puede exigir a nosotros? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Ya. María Victoria ingresó. Profesor, el Matías Vega dijo por el grupo que se le está cayendo el internet y lo saca de la... Sí, sí, y a mí también me dijo que se le cae el internet, pero por correo. Entonces tengo que ver el correo, si me permiten. Profe de 93 me saca de la clase, pucha, qué mala. Ya. Bien, continuemos entonces. Continuamos. Chicos, fue en Inglaterra, ya Europa, recordamos Inglaterra es una isla, en el año 1215, en el siglo XIII, cuando el rey Juan, hermano del rey Ricardo Corazón de León, que andaba en las cruzadas, firmó la primera constitución de la historia, llamada Carta de las Libertades o Carta Magna, las que estableció el límite al poder del rey a favor de los señores feudales. ¿Ya? Recordemos, un rey que tiene el poder absoluto, ya, es obligado por los señores feudales a firmar un acuerdo, una carta, ¿no es cierto?, que tenía 63 cláusulas y más de 4.000 palabras. Destaca sin lugar a duda la más famosa de todas, que es la cláusula número 39. Ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. ¿Ya? Es decir, por primera vez, un rey, un monarca, quien tiene el poder absoluto, ¿ya?,
que aquí tenemos una pintura idealizada, obviamente, el rey Juan, es obligado a afirmar que él, como rey, como poder absoluto, también tiene que someterse a la ley. ¿Ya? No está sobre la ley. Esta idea, entonces, muchachos, de que en una sociedad, que en un grupo humano, todos estén obligados a respetar la ley, incluso los que ejercen el poder, esa es la esencia de una constitución. ¿Ya? Es la esencia de una constitución. Para el siglo XIII, en la Edad Media, evidentemente que estamos hablando, ¿no es cierto?, de una sociedad feudal, en donde los únicos que tienen derecho a voz, ya son los señores feudales, condes, marqueses, duques, ¿no es cierto?, y evidentemente el alto clero, que también son nobles, abades, obispos, cardenales. ¿Ya? Entonces, la Carta Magna del año 1215 en Inglaterra es la primera constitución, ¿ya?, de la que se tiene memoria, por lo menos en Occidente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. No, profe. No, qué bien. Continuamos. En relación a nuestro país, la idea de tener una ley ordenadora del Estado, Constitución, nace con la independencia, ¿ya? Reglamento Constitucional de 1812 de don José Miguel Carrera. Hubo varias durante el siglo XIX, entre las más destacadas podemos nombrar la Constitución Moralista de 1823 y la Constitución Liberal de 1828. El punto de quiebre lo dio la Constitución de 1833 redactada por Mariano Egaña, y cuyo padre intelectual fue el ministro Diego Portales, la cual tuvo vigencia hasta 1925. Duró 92 años, una de las más largas, ¿no es cierto?, constituciones de América Latina. Desgraciadamente, en este año es reemplazada por la Constitución de 1925 del presidente Arturo Alessandri, la que a su vez, después de 55 años, es decir, en 1980, ya es cambiada por la dictadura militar del general Pinochet con la Constitución del mismo año. El reglamento constitucional de 1812, como ya lo dijimos, se estableció durante el gobierno de don José Miguel Carrera. ¿Ya? Aquí hay una foto del reglamento original. Establecía un poder ejecutivo de 3 miembros y un legislativo de 7 personas, pero solamente en un Senado consultivo. No contemplaba una Cámara de Diputados. Tenía 27 artículos y lo más importante es que se destaca por ser el primer reconocimiento de la soberanía nacional de nuestro país. Uno de sus artículos establece que ninguna ninguna orden emanada de fuera de nuestro país tendría valor al interior de nuestro país. ¿Ya? Es decir, declarando implícitamente que el rey no mandaba en Chile. Esto hizo, ¿no es cierto?, que el rey del Perú, ¿no es cierto?, el rey Abascal del Perú, mandara una expedición para poner orden en Chile, ¿no es cierto?, la primera expedición de la Reconquista del general, ¿no es cierto?, Mariano Osorio. Hay otro artículo que se ha olvidado en la historia. Este reglamento establecía que era obligatoria la educación, ¿no es cierto?, de los niños, la educación básica, la educación primaria. Desgraciadamente, solamente en 1920, 108 años después, se establece la ley de instrucción primaria obligatoria. Este señor era un visionario, ¿eh? Pero por las fuerzas de la historia, por las condiciones que había, muchas de sus ideas no pudieron ser plasmadas, ¿no es cierto?, en las constituciones siguientes. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. Constitución de 1833. Fue redactada en el gobierno de don Joaquín Prieto Vial. Acá está don Joaquín Prieto, ya presidente de Chile, ¿no es cierto?, entre 1931 y 1941. Fue el que venció en la Guerra Civil de 1829 con el bando conservador, apoyado por su ministro, ¿no es cierto?, don Diego Portales. El Poder Ejecutivo a cargo del Presidente de la República, con amplia atribución y con una duración de 5 años y con derecho a ser reelegido por 5 años más. El Presidente tiene derecho a veto,
a los proyectos de ley tramitados por el Poder Legislativo. Se eliminó el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior solo en caso que el presidente esté imposibilitado de ejercerlo, porque consagraba, muchachos, un régimen presidencialista, es decir, donde el Poder Ejecutivo tiene más atribuciones que el Poder Legislativo. A partir de eso, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? ¿Quién me ayuda? Judicial, Ejecutivo y Judicial, legislativo. ya, perfecto. ¿Cuál más? legislativo, Poder Legislativo, ya, Poder Judicial, Poder Legislativo y Ejecutivo. Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Muy bien, excelente. Pregunta. En nuestro país, ¿quién ejerce el cargo, o perdón, quién ejerce el poder ejecutivo? El presidente. Presidente de la República. El presidente de la República. Perfecto. ¿Y cuál es la función del presidente de la República? ¿Cuál es Crear la leyes. ¿Cuál es la función del presidente de la República? Era administrar. Ya, administrar y Ejercer. Gobernar el Estado. gobernar el Estado. Sí, el poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República y su función es administrar y gobernar al Estado. ¿Ya? Nuestro presidente es jefe de Estado, es decir, nos representa ante el mundo, es nuestro representante, ¿no es cierto?, ante el mundo, y también es jefe de gobierno, ¿ya? Es decir, le toca administrar, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento de nuestro país, ¿ya? ¿Quién ejerce el poder legislativo? Los senadores, los diputados. Diputado. Senadores y diputados, perfecto. ¿En dónde se reúnen los senadores y diputados? En el La Congreso. Congreso. El Congreso. En el Congreso Nacional. Bien. ¿Nuestro Congreso Nacional es unicameral o bicameral? Es decir, ¿tiene una sola cámara o dos cámaras? dos, Tiene dos cámaras. ¿Cuáles son? De Santiago y la otra de Valparaíso. Ah, No, esos son los edificios. ¿Cuáles son las dos cámaras que funcionan al interior del Congreso Nacional? El Martín dijo por el chat que los diputados y los senadores. Correcto. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, más conocidas como el Senado. Perfecto. ¿Cuál es la función de senadores y diputados en el Congreso Nacional? crear leyes, Excelente. Crear leyes. ¿Solamente crear leyes? ¿Solamente crear leyes? Cambiar leyes, ya, bien. ¿Y qué quitar leyes, más? igual. ¿Y qué Quitarlas. más? ¿Qué cosa? Quitar algunas de ellas. Quitar. Ah, ya, perfecto. Ahora entendí la idea. Bien, recordemos, la función del Congreso Nacional, la principal es legislar. En latín significa hacer leyes, pero también implica modificar leyes y derogar leyes, es decir, dejarlas sin efecto. Y también fiscalizar, es decir, cuidar, vigilar el buen funcionamiento, ¿no es cierto?, de las autoridades en ejercicio. Presidente de la República, ministros de Estado, altos funcionarios de gobierno, generales de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y el Poder Judicial es ejercido La Corte Suprema. por
la Corte Suprema de Justicia, quien representa, ¿no es cierto?, a los tribunales de nuestro país. Y los tribunales son los que aplican la ley. Así es simple. Ellos aplican la ley. No la interpretan, ellos aplican la ley. Si la ley está mal hecha, no es problema de los jueces. A nosotros nos da rabia cuando vemos la televisión que a veces dejan suelto a los delincuentes. Y no es que el juez lo quiera dejar suelto, es que lo que él hizo no está descrito en una ley y por lo tanto, aunque tenga cara de delincuente, ojos de delincuente, hable como delincuente, si no ha infringido la ley, el juez no lo puede meter preso. ¿Ya? Muy bien, chicos, excelente. Recordemos entonces, la ley es definida en el Código Civil como la manifestación. La ley es definida en el Código Civil como la manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. Martín Aguilera me hace una pregunta, me dice, diputado Cambiela, ¿eso está en el Código Penal o la Constitución? La función del Congreso Nacional y las atribuciones de senadores y diputados está, hijo, en la Constitución. Porque una de las características de la Constitución es que establece las atribuciones y los límites de los poderes del Estado. ¿Ya? El Código Penal es el conjunto de leyes, ¿no es cierto?, que establecen los castigos para los distintos crímenes y delitos que se cometen al interior de la sociedad. ¿Quedó claro, Martín? Sí, me dice, perfecto. La Constitución es la ley más importante de un Estado, porque establece el orden jurídico, ya el ordenamiento de las leyes, la jerarquía de las leyes, las atribuciones de los poderes del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. Por eso que es tan trascendental, muchachos, una Constitución. Es nuestra carta de navegación, es nuestra hoja de ruta como país para los siguientes 40, 60, o si nos va bien, para los siguientes 100 años. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿En qué circunstancias lo queremos? Por eso que el domingo 25 de octubre es una fecha histórica y ustedes van a vivir conscientemente la historia por la edad que tienen. La inmensa mayoría de ustedes no puede votar, por no decir todo, ¿ya? Pero sí van a ser partícipes de un hecho histórico, así como la pandemia, también les va a tocar vivir el proceso constituyente. Y cuando sean abuelos, les van a decir a sus nietos, yo estuve ahí, ¿ya? En este sentido, ninguna ley, autoridad, grupo o individuo puede infringir las estipulaciones de la Constitución sin que con ello atente contra el funcionamiento institucional, ni estar sobre ella sin quebrantar el Estado de Derecho. Estado de Derecho, ¿ya? ¿Se acuerdan? Aquella condición en la cual al interior de un país, tanto las autoridades como los ciudadanos, es decir, gobernantes y gobernados, obedecen las leyes. Por estas razones, la Constitución es también denominada ley fundamental, carta fundamental, en honor a la Carta Magna, o también, ¿no es cierto?, Carta Magna. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, vamos como avión. Excelente. Ahora bien, de acuerdo al jurista, es decir, experto en derecho, un estudioso del derecho, eso es un jurista, ¿ya? Es un abogado que no va a los tribunales, es un abogado que estudia el derecho, reflexiona acerca del derecho, critica el derecho, perfecciona el derecho. De acuerdo al jurista y politólogo Norberto Bobbio, la Constitución tiene por objetivo establecer 4 cuestiones fundamentales.
La primera, ¿ya? La primera. La forma del Estado. Es decir, si el Estado va a ser unitario, recordemos, unitario, es decir, las leyes tienen aplicación en todo el país, ya, como en el caso de Chile, o va a ser un Estado federal, como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, en donde cada Estado, al interior del Estado, tiene sus propias leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas todavía está la pena de muerte y en el estado de California no existe la pena de muerte. En el estado de California, por ejemplo, los homosexuales se pueden casar y en el estado de Texas no se pueden casar. En Chile ya existe lo que se llama, ¿no es cierto?, el acuerdo de unión voluntario, ya, que permite a las personas del mismo sexo, ¿no es cierto?, arreglar básicamente sus cuestiones de bienes y herencias, pero no casarse. El otro gran objetivo ya de la Constitución es qué forma de gobierno es la que va a preferir o que van a preferir los habitantes del país. Si van a preferir un gobierno presidencial, ¿ya?, es decir, donde el Poder Ejecutivo tenga mayores atribuciones que el Poder Legislativo, o un sistema parlamentario, en donde el Congreso Nacional o Poder Legislativo tenga mayores atribuciones que el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República. En nuestro caso tenemos un régimen presidencial. El otro objetivo, ¿no es cierto?, desde las constituciones es establecer la división, organización y funciones de los poderes del Estado. ¿Ya? Ahí ojalá a Martín le quede más clara la respuesta. División, organización y las funciones de los poderes del Estado. Es decir, cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ¿ya? Quiénes los pueden componer, cuáles son los requisitos que hay que tener para integrar uno de los poderes del Estado, qué atribuciones tiene cada poder del Estado, ¿no es cierto?, cada órgano del Estado. Y por último, el cuarto objetivo de una constitución, chicos, establecer qué derechos va a garantizar el Estado a las personas y qué deberes los ciudadanos van a tener respecto del Estado. O sea, más importante no puede ser ya una constitución al interior de un país. Pero recordemos, toda ley, chicos, incluso la Constitución, es letra muerta si nosotros los ciudadanos no la hacemos carne, ¿ya? No la hacemos que sea una realidad concreta. Me explico. Si en una nueva Constitución establecemos que la salud es un derecho asegurado por el Estado, no porque esté escrito en la Constitución vamos a tener asegurada la salud. ¿Por qué creen ustedes? Si va a estar en la Constitución. ¿No? Chicos, la pregunta del millón es ¿cómo financiamos un sistema de salud público, universal y gratuito? ¿Quién lo paga? ¿El Estado? Les pregunto, ¿y quién es el Estado? ¿Quién es el gobierno de nuestro país? No, el Estado no es el gobierno. ¿Nosotros? Nosotros, Martín Aguilera me dice por nosotros, sí, pues, nosotros. ¿Se dan cuenta, chicos? Que no es un problema menor.
¿Y cómo nosotros financiamos al Estado? ¿Cómo nos financiamos? ¿Con impuestos? Martina Aguilera, impuestos, con impuestos, pues, con impuestos. Entonces, para que le den una vueltita, para que conversen con sus padres, con sus mayores, que sí pueden votar, y háganle estas preguntas. Si hacemos una nueva constitución, que nos asegure el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, ¿quién va a pagar, no es cierto? ¿Quién va a pagar esa inversión? Nosotros. ¿Estaremos dispuestos los chilenos a que se nos descuente el 45% de nuestro sueldo, por ejemplo, como es en Suecia, Noruega, Finlandia, para mantener una educación gratuita de calidad, una salud de calidad, un sistema de transporte público de lujo? ¿Estaríamos dispuestos? Esa es la pregunta, muchachos. Esa es la pregunta. Ahora bien, hay algo que se llama, chicos, el poder constituyente, que constituye, que construye algo. Es aquel que tiene la facultad para modificar o crear una nueva constitución y que emana del pueblo o la nación en tanto depositarios de la soberanía. En los regímenes democráticos, el poder constituyente se puede ejercer por medio de dos instancias que no son excluyentes. Está la Asamblea Constituyente. El pueblo elige libre, informada y soberanamente a los representantes que redactarán la nueva Constitución. Referendo o plebiscito. El pueblo escoge entre distintas alternativas constitucionales que emergen a partir de una comisión representativa de diversos grupos sociales o bien de un grupo especializado. Entonces, hay dos maneras de hacer una constitución. ¿Ya? Ciudadanos elegidos por el pueblo se reúnen, piensan, redactan una constitución. También se puede donde, ¿no es cierto?, comisiones representativas de distintos grupos o comisiones especializadas redactan una constitución, se la ofrecen al pueblo y éste la aprueba o la rechaza. Durante el siglo XX, las constituciones que tuvimos, la del 25 y la del 80, fueron mediante plebiscito. ¿Ya? Se hizo la constitución, la hicieron una comisión de expertos y después el pueblo dijo si la aceptaba o la rechazaba. Durante el siglo XIX, las constituciones que tuvimos, el gobierno de turno comisionaba a un grupo de abogados que la hiciera y sacaba el cuento. Por primera vez en la historia de nuestro país, si es que gana el apruebo, recuerde que son dos opciones, apruebo o rechazo. Si rechazamos, nos quedamos con la de 80 y sus modificaciones hasta el día de hoy. Si aprobamos, vamos a aprobar una nueva constitución. Si gana el apruebo, hay dos opciones. Una convención, no asamblea, una convención mixta, mitad ciudadanos elegidos por el pueblo, mitad de senadores y diputados en ejercicio. O una convención constituyente, es decir, el 100% de las personas que van a redactar la Constitución son ciudadanos comunes y silvestres elegidos por sus pares, por sus iguales. Evidentemente por sus méritos intelectuales, sus méritos morales, sus capacidades, su experiencia. Presidentes de junta de vecinos, líderes de movimientos feministas, movimientos indígenas, movimientos de la diversidad sexual, defensores, ¿no es cierto?, del mayor desarrollo tecnológico por parte del Estado, rectores de universidad, ¿por qué no decirlo? Algún profesor que sea respetado por la comunidad, ¿no es cierto?, y que consideren que puede ser un aporte, ¿ya? Un bombero, ¿ya? Una persona que sea, ¿no es cierto?, de un valor moral y que nos dé confianza, chicos. ¿Ya?
Bien, Constitución de 1980, que es la que nos convoca, que es, ¿no es cierto?, la que se quiere cambiar. Esta parte la vamos a dejar para el próximo martes, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ya chicos. Entonces, vamos a ver la grabación. Stop record.